Creo que tenemos una intrusa. Creo no, tenemos una intrusa. Bienvenidos a un nuevo video de Sin Rutina ni Destino. Ya continuamos este viaje, Ya no estamos en Guadalajara. Por fin regresamos a la casa de mi abuelita, que es donde dejamos la camioneta. Guadalajara en realidad íbamos 15 días y terminamos estando 2 meses por un trámite eterno. Y hoy se nos dio de poder volver a reencontrarnos con la pituca. Pero bueno, así son los trámites, pues tardó mucho, pero ya estamos aquí de regreso. Ya estamos súper emocionados porque ya nos reencontramos con la pituca. Ajá. Regresamos ayer de Guadalajara. Salimos de mi casa a las 7 de la mañana para llegar al camión a las 7:30. Al final el camión se retrasó y llegó a la central súper tarde, como a las 9. Ajá, como 2 horas después. No habían pasado ni 10 minutos que habíamos subido al camión y empezado pues así el chofer a manejar, y se paró el camión. Se rompió a los 10 minutos. Sí, entonces ni siquiera salimos de Guadalajara y nos quedamos ahí desde las 9:30 de la mañana hasta las 12:40. Estuvimos 3 horas parados. Hasta que nos recogió otro camión y nos trajo hasta acá, pero de llegar a la 1 que teníamos que llegar acá, llegamos a las 7 de la tarde, bien hambrientos, no comimos nada en todo el día. Fue el viaje más largo que he tenido hasta acá. Llegamos y estuvo bien porque estábamos súper con hambre y dijimos, ¿qué vamos a comer? Porque acá no hay nada. No, en este pueblo no hay nada. Es un pueblo desierto y todas las tiendas estaban cerradas cuando llegamos, y dije, qué raro, porque digo, ya está oscuro pero no es tan tarde. Y resulta que era el Día de la Virgen, pues de un largo camino. Larguísimo. ¿Cuántas horas fueron de viaje? 12 horas. Como 12 horas de viaje, por fin llegamos a Quinichis. Al fin. Y estamos muertos de hambre. Y hay fiesta en el pueblo. Ajá, hoy hay fiesta en el pueblo, nos dijeron algo de la Virgen y vamos a buscar comida. Por fin encontramos algo que comer y hay muchos fuegos artificiales. Estamos comiendo taquitos. Normalmente este pueblo es bien solo y bien desierto, pero ahorita está a todo lo que da la vida nocturna. ¡Viva la Virgen! Aprovechamos, comimos y nos vinimos a dormir porque estábamos muy cansados. Ya es día de limpiar la pituca. Ajá. Resulta que cuando nos fuimos de acá y dejamos la pituca, la otra semana hubo un huracán muy fuerte y estuvo así de un árbol caerle arriba de la pituca. Esta era la pituca y el árbol cayó justo aquí. Cayó al lado. O sea, a mi abuela le voló un techo, papayas, mangos, guayabos, todo se cayó. Ahí donde está la pituca estuvo inundado por 3 días con así de agua. Se ve bien sucia. Después de 2 meses abandonada, pues Ajá. a ver qué tal está todo por dentro con la humedad. Así que vamos a abrir la pituca. ¡Vamos! ¿Qué? Creo que tenemos una intrusa. No mames. No, creo no, tenemos una intrusa. Aquí hay caca de rata. No mames. No. Y aquí hay, no sabemos, un nido de ratas. O sea, como que la rata rompió el piso, la fibra de abajo, y la sacó para hacer un nido. ¿Qué? Esto es lo que pasa cuando dejas tu camioneta abandonada 2 meses en un lugar completamente lleno de plantas. Tengo miedo. Estoy muy asustada. ¡Salte de ahí! Pues no, hay que limpiar todo. Ay no, tengo mucho miedo. Pero mira que ponen nidos de rata. Ay no, ya, no me digas, por favor, no. Abre la cajuela, ¿sí? Ya, por favor, ya no quiero. Tengo mucho miedo. ¿Qué es eso? No sé, pero algo se comió acá. ¿O no? Sí, eso está mordido por la rata, ¿no? Sí, como que sí. ¿Habrán entrado por aquí? No, ¿verdad? No, no creo. No pueden. Tenemos una rata.
Mira, estuvo acá atrás también. Cállate, no, ya. Sí. No, ya. Está todo roto esto del pinol. No mames, güey. Ay, no. Y acá hay caca. No mames, Nico, ya, por favor, ya no me digas. Pues tenemos un arduo trabajo. Sacar todo, encontrar la pinche rata y darle en su madre. Ya. Bueno, empezamos limpiando, sacando todo. Una vez que esté limpia, vamos a ver si arranca. Si no arranca, llamamos a alguien. Tenemos los cables. Y encontrar la rata. Todo va a estar bien ya. Hay que pensar positivo. Sí, pues sí. O sea, no. Vamos a cazar la rata. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, no. Estoy muy asustada verdaderamente. No sé qué hacer con esta situación. No sé. Bartola. Nunca esperé que íbamos a toparnos con tener una rata de regreso. Pero, pues bueno, a ver cómo lo solucionamos. ¡Ay! Acompáñenos a limpiar y a descubrir si está aquí adentro la rata todavía. Que seguramente sí, digo, nadie había abierto la camioneta, pero... Nico, ¿estás preparado? Sí. Yo no. Pues bueno, vamos. vamos a empezar. El duende que nos iba a proteger la camioneta creo que tuvo una lucha con una rata y no logró vencerla. Hiciste lo que pudiste, chiquito. Bueno, al parecer las ratas se pensaban que estaban en un hotel todo incluido y nos comieron todo. Teníamos muchísima comida y está todo abierto, todo soya, galletas, todo lo que teníamos, condimentos, Pasta, arroz, harina, todo lo han abierto y se han comido todo. No me puedo creer. Nos quedamos sin comida. Ya está todo abierto, pues nada sirve. Se hicieron un festín las ratas. Estoy en shock. Ay, yo también, nos comieron todo. Pues todo lo que habíamos comprado era como cosas no perecederas, o sea, de que arroz, pasta, cosas que no se echan a perder, Soya ¿no? texturizada, Soya texturizada, la otra que nos soya, encanta. la soya de las milanesas. Teníamos un buen de cosas y que no se echan a perder, entonces no estábamos preocupados porque se fuera a echar a perder después de 2 meses. Ajá. Y pues no se echó a perder, pero se lo comieron las ratas, todo está mordido. Todo está mordido y obviamente pues no vamos a comer nada de todo eso. Lo que más pena me da son las milanesas de soya. Los bombitos, ¿verdad? Y los bombitos, me comieron los bombitos, no lo puedo creer. No, sí, las milanesas. Pero vamos a ver si encontramos algún lugar a granel donde las podamos conseguir. Se mamaron. Pero bueno, lo que le digo a Nico, es mejor que se hayan comido toda la comida que los cables de... No Sí, sé, de todo. ¿sabes? Que hacen funcionar la Ajá. camioneta. Entonces, pues nada, a limpiar porque todo está lleno de caca, de rata. Sí, miren acá arriba. Acá es donde teníamos toda la comida. Y miren todas las cacas que hay. Miren ese. Ahí estaba toda la comida. Hay pedazos de comida, migas. Acá también. Acá teníamos más comida y miren todos los restos que dejaron. Y lo peor es que la rata no aparece. Pero ya te vamos a encontrar, cabrona. Nosotros la verdad nos queríamos ir mañana para Mazatlán. Pero no vamos a poder. Bueno, llegó el momento de la verdad. ¿Arranca o no arranca? Sí, yo creo que sí. ¡Ah! Casi. Vamos una vez más. ¡Sí! ¡A huevo! Arrancó, a ver si se asusta la pinche rata. O si no, pues vámonos a Mazatlán con la rata. Tenemos mascota nueva ahorita. La verdad, yo estoy súper optimista. Creo que la rata se va a ir. Porque obviamente una rata no se va a quedar mientras estemos nosotros viviendo aquí. Y pues sí hizo su desmadre y todo, se comió toda la comida, pero bueno ya. Mira, con que la camioneta haya prendido y todos los cables estén bien, yo estoy súper feliz. La aventura sigue. Bueno, y vamos a hacer una pausita ahorita porque juega Argentina contra Holanda. No soy muy futbolero, pero el mundial es el mundial. La selección es la selección. Y Messi es Messi. Vamos, vamos. ¡Oh!
¡Vamos, Dibu! ¡Vamos! ¿Ya? ¿Ya se ganó? Bueno, muy feliz que ganó Argentina, pero toca seguir. Bueno, ya tenemos todo casi limpio, así que ahora le vamos a dejar como algo de comida acá arribita para ver si aparece la noche. Ya está limpio, no hay ninguna caca en ningún lado, está toda la camioneta vacía, y a ver si aparece la noche. Y bueno, mientras vamos a limpiar todo lo que tenemos acá afuera, limpiar el baño que había quedado sucio. Buenos días, son las 7 de la mañana, ya nos levantamos y estamos listos para seguir lidiando con la rata. Tenemos mucho sueño. Y ahí la Bartola. Hola Bartola gorda. Pero bueno, vamos a ver qué onda. Le dejé unos bombitos anoche a ver si se los comen. No están los bombitos. ¿En dónde los dejaste? Ahí. No mames. Ay. Pinche rata. La neta yo no creo que esté aquí adentro. ¿No? No. Que se mete todas las noches y ya. Pues mi abuelita dijo que sí. Dijo que ella tenía una vez un club de ratas viviendo en su lavadora y que en el día no estaban y que en la noche ahí las veía y en el día se iban y en la noche volvían. Entonces yo creo que es así. Además ayer le pegamos a toda la madera. O sea, hicimos como esto en todos lados. Sacamos todo. Hicimos mucho ruido, movimos la camioneta y no salió nada. Entonces yo sí creo que puede que nada más venga en la noche. Pero bueno, ahí vieron la foto que había dejado 5 bombitos y ahí arriba y ni están. Ni tirados. Claro, no están ni tirados. No, me dejé el mate acá, me lo olvidé y mira. ¿Qué? Estuvieron como... Se metieron en la yerba del mate y la desparramaron por todos lados. ¡Qué asco! Un bombito. No sabemos cómo va a seguir esta historia, pero mientras tanto la vamos a limpiar por fuera y yo me voy a editar este video porque lo tenemos que subir mañana y todavía no lo he empezado. Una triste historia. Esto había que solucionarlo sí o sí. No queríamos matar a la rata con veneno por si queda por ahí muerta y después queda olorón. Así que conseguimos estas jaulas que pues le metes comida adentro y pues track, las encierra y quedan ahí adentro. Tenemos 3. Le vamos a meter camarón como se ve ahí en esa. Y pues vamos a ver, esta noche, tenemos esta noche y mañana para ponerlas, así que le vamos a poner 2 noches seguidas, las 3 jaulas. Hola Bartola, hola Bartola, qué perra tan bonita. Bueno amigos, otro día, a las 7 de la mañana, tercer día de lidiar con la intrusa. Y
Ahí la pituca. Vamos a ver. ¿Ustedes qué dicen? ¿Atrapamos rata o no atrapamos rata? No mames. Nada por ahí. Nada por ahí. Y nada en la de allá abajo. ¿Será algo bueno o algo malo? O sea, ayer vino, se comió los bombitos que le había dejado. Y hoy que le dejamos las trampas, ¿no vino? ¿O vino y dijo no, estos güeyes me quieren cazar y se fue? ¿Qué está pasando? O sea, no sabemos cómo seguir con esta historia. Bueno, gente, no sabemos cómo va a terminar esta anécdota, pero en el próximo video a lo mejor lo vamos a resolver. No olviden de darle like a este video, suscríbanse, déjenos algún comentario sobre cómo podemos atrapar a esta huésped que tenemos aquí en la camioneta. Y pues nada, esto fue todo por el video de hoy. Nos vemos en el próximo video, el próximo domingo como siempre. Por aquí los vemos. Nos estamos viendo. Adiós.